Bien, 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 bien. Bueno, estamos aquí contando contigo. Eres Cristina Solano, eres psicóloga clínica de formación cognitivo-conductual y luego has ido Ujú, explorando muchos otros caminos, ¿sí? Te has ujú. formado en neuropsicología infantil y de ahí a terapia MDR y de ahí a apego y bueno, un camino que muy enriquecedor y que amplía mucho la mirada sobre los niños. Tienes un libro publicado que es Aprendiendo con niños hiperactivos, ¿sí? Ujú, Está publicado con Trinidad Bonet. Y actualmente eres psicóloga clínica, así de las tradicionales, en Apréndete, en Villalba y en el centro Caban de Móstoles. ujú. ¿Mm? Ya hemos contado con gente del centro de Caban en muchas ocasiones en el cole, así para hablar y divulgar cosas. Entonces, este es un encuentro más que estamos haciendo en el cole. Este curso, bueno, a raíz del confinamiento intensificamos mucho los encuentros con profesionales, divulgar entre las familias. Este año hemos empezado a caminar en una escuela de padres que ha sido exclusivamente una escuela de padres, se llama Familias con Base y que la idea es, pues bueno, acercar un poco temas de divulgación a las familias y confiamos todos en que el curso que viene esto pueda ocurrir más cerquita del cole, ¿no? O sea, pueda ocurrir en la medida de lo posible en persona, aunque me imagino que seguiremos con aforos reducidos, pero bueno, cada vez más cerca, cada vez más cercano. Y bueno, decidimos contar contigo en la línea un tema que hemos estado abordando este cole, que este año hemos empezado a asumir quizá más responsabilidad, que es en la gestión de los dispositivos móviles. En nuestro cole, desde quinto de primaria, los niños trabajan con iPad, ¿vale? Progresivamente el protagonismo que tienen los dispositivos va creciendo hasta cuarto de la ESO y tenemos una política inicialmente de no prohibición, ¿vale? Por Ujú. ejemplo, en la ESO los niños en los patios pueden utilizar el móvil, en clase evidentemente no, los pequeños no lo pueden utilizar en el patio, pero lo pueden tener en el cole, ¿no? Y siempre hemos tenido esta mirada más de educar que de prohibir, ¿vale? Ujú, Lo que pasa es que cada vez vamos tomando más conciencia de la capacidad que tiene el móvil para generar dependencia, para ujú, las dificultades que les pone a los niños para desarrollar la autorregulación. ujú, Entonces, estamos desarrollando un protocolo de salud digital, de vida digital saludable, ujú, y ahí las familias también tienen una responsabilidad, que es mantener este equilibrio entre la prohibición y la plena autonomía, pensando bueno, que no se puede luchar con el móvil y que los niños tienen que aprender a regularse, ¿no? Y desde ahí es de donde decidimos contar contigo. Creo que tienes un enfoque que puede aportar mucho a las familias para ayudarles a ejercer este papel, ¿no? Cómo posicionarse, cómo acompañar a los niños en estas exploraciones del uso de los móviles, en cómo no ser excesivamente autoritarios, pero sí ser más grandes, ¿no? Más fuertes. Ah, y entonces, sé que tienes una presentación, que es genial, y vamos con ello, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias, Pablo, por contar conmigo. Es un placer, ¿vale? Y vamos a hablar de eso, de las redes sociales en la adolescencia, principalmente con el objetivo de ayudarles a ellos a que gestionen los móviles y los móviles o las redes sociales no les manejen a ellos. Ujú. Voy a compartir pantalla para que veáis la presentación. Creo que aquí se ve bien, ¿no? Ahí se ve perfecto, sí, sí. Bueno, pues este es un tema que daría para mucho que hablar, ¿no? Es una época en la vida que es controvertida. A mi parecer, la adolescencia tiene muy mala prensa, pero es una etapa muy bonita y es una etapa maravillosa. Y además vamos a encuadrarla en un tema que para nosotros como padres es desconocido, que es el tema del uso de las redes sociales y del uso de los dispositivos móviles. Porque nosotros cuando fuimos adolescentes no vivimos esto. A lo sumo, alguno de nosotros tuvimos ese Nokia que tenía el juego de la serpiente, pero esto no es desconocido, ¿no? Vale.
Vamos a empezar reflexionando sobre nuestras ideas sobre esta etapa de la vida, ¿no? ¿Qué ideas tenemos cuando nuestro hijo llega a la adolescencia? ¿Qué pensamos del adolescente? ¿Qué ideas tenemos sobre lo que puede ocurrir en esta etapa? Si tenemos alguna expectativa, ya sea positiva o negativa, sobre lo que puede ocurrir. Aquí aparecen unas palabras, una nube de palabras que muestran palabras que le suelen venir a la mente a muchos padres. En función del tamaño de la palabra, indica la frecuencia con la que los padres han marcado, ¿no? O han escrito esa palabra, ¿no? Como veis, la predominante sería la palabra rebeldía, ¿no? Paciencia, curiosidad, rebeldía, ¿ok? En esta etapa, nuestro hijo, nuestra hija adolescente, tiene necesidad de explorar, de ampliar sus experiencias y aprendizajes, siendo muy importantes para ellos el pertenecer al grupo. En esta etapa, el reflejo, el espejo del autoconcepto y de la autoestima va a estar más centrado en los iguales. Cuando son niños somos los papis, el espejo, pero ahora necesitan verse en el espejo de los compañeros y los amigos y sentir que pertenecen a estos grupos y explorar el mundo formando parte de estos grupos. Y es una época en la que es necesario que ellos se diferencien de sus padres. Ellos son ellos, tienen una mente separada de la nuestra y tienen sus propias ideas respecto a temas del día a día, respecto a la música que escuchan, las series, las formas de vestir, bueno, etcétera. En esta época, además de tanto cambio, ellos necesitan su intimidad, ese espacio para estar consigo mismos y explorar ellos toda esta nueva información a la que están accediendo, así como un espacio propio en el que hacerlo, que suele ser su cuarto, que se convierte en un lugar privado, que tiene la puerta cerrada y que ya no nos dejan ver, al que solo accedemos después de llamar y cuando nos dan permiso. También es una época en la que hay que empezar a negociar con los chavales cuánto espacio pueden tener. En esta época, en la adolescencia, también hay muchos cambios en el cerebro de nuestros adolescentes. Aumenta la proliferación neuronal, y la poda neuronal, es decir, se van a generar nuevas redes neuronales y las que no se usan van a desaparecer. Disminuye la dopamina, que es un neurotransmisor responsable del bienestar y del refuerzo positivo, por lo que van a buscar actividades más intensas para obtener bienestar. El prefrontal, la parte delantera, está más activo, es una parte que está relacionada con el ámbito social, con las relaciones sociales. Y no hay que olvidar que en esta época nuestros hijos se relacionan socialmente a través de estos videojuegos o de estas redes sociales de las que estamos hablando. Presentan en muchos casos un déficit atencional, que no tiene nada que ver con el trastorno de déficit de atención. Simplemente tienen más actividad en las áreas relacionadas con la exploración y el ámbito social y por ello tienden a estar más distraídos y olvidadizos. No es falta de interés, es que hay cosas más interesantes en las que pensar y sobre las que reflexionar que acordarse de las tareas de casa como sacar el lavaplatos o recoger tu cuarto. También en esta época viven todo con más intensidad, todo es más polarizado, lo bueno es súper bueno y lo malo es horrible. Esto es así y esto no es intencional. ¿Vale? Evolutivamente, la adolescencia es una etapa en la que comenzamos a independizarnos, comenzamos a emparejarnos, salir, ¿vale? Desarrollo profesional. Vamos a ver todo esto desde el círculo de seguridad. El círculo de seguridad es un mapa para el apego seguro en la relación con nuestros hijos. Las manos nos representan a nosotros en la relación. Es el papel y la función que tenemos como padres en esa relación. Dependiendo del momento que esté el niño, nos convertimos en base segura si están explorando, cuando ellos exploran, o en refugio seguro, que es cuando ellos vuelven, cuando necesitan rellenar su tacita emocional o cuando necesitan conexión. La conexión con ellos es poder resonar con sus emociones y con sus necesidades. Si nosotros somos las manos en el círculo, ellos van dando vueltas y ellos siempre están en el círculo y pueden estar en la parte de arriba del círculo explorando o pueden estar
en la parte del círculo con necesidades de conexión. El trabajo de las manos se puede resumir en 25 palabras o menos. Vale, esto aparece aquí abajo y sería siempre ser más grande, fuerte, sabio y bondadoso, mantener el equilibrio. Cuando sea posible, seguir las necesidades del niño, del adolescente y cuando sea necesario, hacernos cargo. Ser manos de un adolescente es más complicado y para ser manos suficientemente buenas tenemos que darnos cuenta de qué situaciones en la relación con nuestros hijos nos activan a nosotros, qué cosas nos hacen sentir a nosotros, cómo estamos conectados con nosotros. Es muy importante ser conscientes de cómo resonamos con nosotros mismos ante nuestros hijos, cómo nos hace sentir lo que está ocurriendo, cómo nos hace sentir las diferentes emociones de nuestros hijos, cómo nos sentimos si ellos están tristes o si ellos se enfadan, cómo vivimos como padres este proceso. Y si las experiencias de nuestra infancia y nuestra adolescencia, nuestro propio aprendizaje, nos están disparando a nosotros determinadas emociones o determinadas respuestas o expectativas o creencias. A esto le vamos a llamar música de tiburón, ¿okay? Hablaremos más tarde. En la adolescencia suele haber mucha más música de tiburón y es más intensa por todo esto que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por todos los cambios que está habiendo a nivel de funcionamiento y en el cerebro, porque es un momento de transición en el que buscan ese espejo, los iguales, y también por cómo van a manejar ellos la conexión y la exploración. Todas estas situaciones van a resonar con nuestra propia historia, con lo que nosotros hemos vivido. Y son muchos los factores por los que ser manos de un adolescente resulta mucho más complicado. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando de la parte de arriba, es la parte de exploración y la curiosidad es una necesidad innata que nos lleva a explorar. La exploración es necesaria para el aprendizaje y para el crecimiento. Esta parte de arriba es la que va a representar las necesidades del adolescente al explorar. Necesitan salir al mundo, tener nuevas experiencias, formar parte de un grupo de iguales, sentirse aceptado en su grupo de iguales, buscar su propia imagen, su estilo a la hora de vestir. Les apoyamos, necesitan que les apoyemos en su exploración, en esas experiencias diarias que les permiten experimentar nuevos recursos, conocer cosas nuevas, nuevas personas y aprender. En este proceso de transición en el que salen de la base segura para poder explorar, les podemos transmitir nuestro apoyo con una comunicación verbal positiva o con gestos de confianza, por ejemplo, a sentir con calma cuando nos comentan que van a buscar en Internet información sobre un tema que les interesa. Necesitan que estemos pendientes de ellos. Frente a la infancia, que suelen estar más presentes cuando exploran, en la adolescencia estamos pendientes de ellos en diferido, es decir, a través de lo que comparten con nosotros o lo que observamos en su comportamiento. En la adolescencia existe una puerta que ellos tienen que cruzar para diferenciarse de nosotros, buscar su pertenencia al grupo. En este espacio nosotros no estamos presentes y no les vemos. Forma parte del proceso que no sepamos todo lo que hacen nuestros hijos y es importante también valorar cómo nos hace sentir a nosotros que no saber todo lo que hacen nuestros hijos. Estamos pendientes de ellos en diferido. Por ejemplo, podemos estar pendientes de el tiempo que están jugando al Fortnite, pero no estamos presentes mientras ellos juegan al Fortnite, no estamos viendo lo que hacen ellos durante todo ese tiempo. Además de esa necesidad de estar pendientes de ellos, es muy importante que nos alegremos en ellos. Que alegres en mí es una necesidad que aparece tanto en la parte superior como en la parte inferior del círculo y tiene que ver
con qué nos alegramos por él, nos alegramos en él, no tanto por la actividad que hace, por el resultado de lo que está haciendo, sino nos alegramos por lo que es, nos alegramos porque existe, por las cosas que le gustan o por las cosas que consigue hacer. Esto es muy importante para su propia autoestima. Si a nuestro hijo le gusta hacer vídeos de TikTok, nosotros mostramos nuestra alegría porque eso le gusta. Es muy importante en el vínculo poder sentir alegría por estar en relación con el adolescente, poder mostrar esa alegría tanto por el adolescente como por las cosas que le gustan y las cosas que hace. Le ayudamos cuando es necesario, cuando vemos o nos piden, ellos no pueden hacer determinadas cosas por sí mismos para seguir explorando. Por ejemplo, en las redes sociales les estamos ayudando cuando necesitan la wifi o cuando necesitan reparar el dispositivo. Y nos alegramos con ellos cuando hablamos y compartimos con ellos las distintas experiencias. Y entendemos que estas vivencias que tienen mientras exploran les generan emociones y tienen necesidades fisiológicas como puede ser como el descanso o la regulación emocional. Y entonces van a volver a las manos, vuelven al refugio seguro después de la exploración y nosotros les damos la bienvenida en este momento de conexión. Les mostramos que estamos disponibles para ellos. Por ejemplo, creo que estás enfadado. Puede ocurrir dos cosas: que nuestro adolescente tenga la necesidad de un organiza mis sentimientos y comience un diálogo de corregulación, o puede ocurrir que necesite su espacio para colocar sus sentimientos y experiencias y nos lo pida, porque prefiere la autorregulación, prefiere regularse con sus iguales, con un hermano o con otro adulto importante para él, que sea de referencia para él. Nosotros le recordamos, le podemos recordar que si lo necesitamos, aquí estamos y esperar a que vuelva con alguna otra necesidad, pero no les dejamos solos. Les damos un espacio, pero no les abandonamos. Aquí estamos. Entonces es una autorregulación dentro de la propia relación, en el tú y yo. Así que les acompañamos en su regulación emocional, a veces con corregulación y otras veces dándole espacio para la autorregulación, pero estando ahí en la relación. Vendrán con otras emociones, pueden venir con miedo ante una situación de peligro, por ejemplo, que observen que un amigo está siendo insultado por las redes y necesitan nuestra protección, que les ayudemos, les protejamos en esa situación, o tristeza ante el conflicto con un amigo y necesiten nuestro consuelo. Y como hemos dicho antes, cuando se ha estado divirtiendo, resonamos con su alegría. Siempre que sea posible, seguiremos su necesidad, pero no siempre es posible, porque puede que esté explorando en situaciones que sean peligrosas o perjudiciales para él, como el no cumplimiento de las normas, como un uso excesivo que interfiere en sus rutinas saludables y en el cumplimiento con otras responsabilidades, como ayudar en casa o el rendimiento académico. Entonces nos haremos cargo, negociando con ellos sobre unas nuevas normas a seguir para el uso de la aplicación y las consecuencias naturales y sociales de no cumplir eso que hemos acordado. Nos encontraremos en situaciones en las que nuestro adolescente no va a reconocer que están en peligro. Por ejemplo, acepta seguidores en la cuenta de Instagram o de TikTok sin ningún filtro. En esta situación en la que hay una exposición en la red, está en un momento protégeme, está en una situación de peligro o de riesgo, ¿vale? Está explorando y pasaría a la parte de abajo del círculo, una necesidad específica. Protégeme, está empezando a ser peligroso o excesivo y hay que poner una norma o un límite para su propia protección, no para coartar su exploración como en otros momentos, ¿no? Que llega la hora de cenar y tiene que dejar ya el uso del juego, de la tablet o del Instagram. Recordamos que somos más grandes, más fuertes, sabios y bondadosos, que esta capacidad implica poner unas normas y unos límites, haciéndonos cargo, manteniendo un equilibrio entre ser fuertes y bondadosos sin caer
ser excesivamente estrictos ni excesivamente débiles. Esto es complicado. Implica explorar con ellos, tener esa curiosidad genuina hacia ese mundo en el que se están desarrollando nuestros hijos. Es un cambio necesario para tomar esos caminos hacia la seguridad. Pero esto no significa que vaya a ser más fácil. Hay veces que para nosotros como padres es más sencillo dejarles explorar y que ellos estén entretenidos. Es importante tener en cuenta que en todo este proceso ellos se van a equivocar, ¿no? Tienen derecho a equivocarse, que se van a sentir mal, que van a vivir experiencias nuevas frente a las que todavía no tienen recursos, y nosotros, que somos más grandes, más fuertes, sabios y bondadosos, les vamos a acompañar para que puedan aprender cómo solucionar los problemas, qué recursos tienen, cuáles todavía no, que aprendan a hacerse cargo de ellos mismos, que aprendan a asumir las consecuencias naturales y sociales de sus decisiones, que aprendan a ser responsables y autónomos. Por ejemplo, si nuestro adolescente se siente mal por determinados comentarios despectivos sobre su imagen, nosotros entendemos que es una etapa en la que se está configurando su autoimagen, que es normal que estos comentarios les puedan enfadar, les generan inseguridad y aceptamos su malestar entendiendo cómo nos hace sentir esto a nosotros. Nosotros nos puede también enfadar, nos puede poner muy nerviosos o podemos desconectarnos y no querer sentir nada de esto. Tenemos que ser conscientes y eso nos permitirá buscar juntos dentro de la relación soluciones consensuadas, analizadas con ellos y les apoyaremos cuando las ponga en práctica y estaremos ahí para darles la bienvenida. Ante una situación nueva como es el uso de las redes sociales, que puede llegar a ser peligrosa sin un conocimiento adecuado de lo que se puede o no se puede hacer, nos informamos como padres y negociamos con ellos sus responsabilidades y sus derechos e iremos aumentando la distancia de exploración, la vuelta en el círculo, en función de los recursos que ellos ya tienen y de las capacidades que ellos pueden ir asumiendo. Vamos a ver qué ocurre si no dejamos explorar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Si ellos no tienen apoyo en la exploración, en el momento que nosotros queremos controlar mucho, obtener excesiva información de qué están haciendo en esa exploración o poner excesivas normas sobre lo que tienen que hacer durante su exploración. Al final, por esa presión, esa curiosidad, esa necesidad genuina que tienen ellos, esto puede derivar en que se encuentren muy frustrados, que sientan que no confiamos en ellos, que no les creemos capaces. Mami, es que no confías en mí, que no les dejamos crecer. Y nos encontremos con que no nos cuentan, que empiezan a mentirnos, que empieza a haber discusiones y enfrentamientos. O, por el contrario, nos podemos encontrar con que se empiezan a reprimir, a tener conductas distintas a las de sus iguales, que les puede producir problemas como un aislamiento excesivo. En la infancia es más frecuente que cuando no tienen este apoyo en su exploración, muestren que necesitan protección o consuelo, vuelvan a las manos y muestren que necesitan esa protección, ese consuelo, dejando su exploración. Si nos fijamos en el círculo de seguridad y lo vemos como un mapa que marca un camino, cuando nos encontramos con un obstáculo en el camino que no nos permite continuar, tendremos a retroceder, quedarnos ahí o retroceder, buscar un camino que creamos más seguro. Y puede que eso nos lleve a buscar caminos alternativos que quizás no sean tan beneficiosos para nosotros. Si vamos a la parte de abajo del círculo y tras la exploración, ellos se encuentran con un muro porque nadie les da la bienvenida, lo más probable es que actúen como si siguieran explorando o que busquen formas de que les demos la bienvenida con comportamientos inadecuados. ¿Vale? Seguir explorando sería muchas horas en su cuarto haciendo sus cosas. Aunque
En la infancia podemos observar con más frecuencia que cuando vuelven y no les damos la bienvenida, nos podemos encontrar con más problemas de conducta, una conducta más disruptiva, gritos, etcétera, etcétera. Cuando vamos en la adolescencia observamos que se hacen muchas cosas, exploran, se quedan ahí eh, em, como si siguieran explorando. Nosotros lo que vemos es que están mucho tiempo en su cuarto, que hay poca comunicación, que están muchísimo tiempo en las redes sociales, o incluso notamos y vemos que se apartan física y emocionalmente de nosotros como si no nos necesitaran, pero nos siguen necesitando. Algunas banderas rojas, señales que podemos observar de que algo no marchan bien, son los cambios de humor bruscos y frecuentes, que su respuesta emocional ante los límites y las normas, como el cumplimiento de horarios, sea excesiva, que respondan con muchísima intensidad y no quepa ningún tipo de negociación con el adolescente. Esto nos indicaría que está en situación de peligro, que haya una gran desconexión en el adolescente con su mundo físico, con su día a día, con interaccionar con los demás. Y veamos que interacciona más y vive de forma más intensa todo lo que tiene que ver con su mundo online. Puede que obedezcan y cumplan las normas, pero que pasen mucho tiempo en su cuarto conectados, en su mundo online, verlos taciturnos. No quieren un diálogo, nos contestan con monosílabos, agachan la cabeza, rechazan el contacto, no quieren salir con los amigos, prefieren quedarse en las redes. Como hemos dicho antes, la imagen es muy importante en esta etapa y hay otra bandera roja, y es que se dejen guiar por los avatares, por esas figuras que aparecen en los distintos juegos, que estén muy preocupados, muy pendientes de querer dar un tipo de imagen en las redes sociales y que también estén muy pendientes de tener muchos likes. Esto puede tener que ver con un problema de autoestima. También eh, puede tener la sensación de perder el entorno social si no está constantemente en la red o si no contesta inmediatamente. Siempre con el móvil, tarda nada cuando recibe un mensaje. Esto les lleva a estar continuamente pendientes y mostrar mucha ansiedad si no lo hace. Podríamos estar ante una respuesta de ansiedad de separación ante sus iguales. Ahora vamos a pasar a hablar de la música de Tiburón. Vamos a centrarnos ahora en nosotros, como padres, cómo vivimos nosotros todo este proceso. Nuestra propia crianza, nuestras experiencias en la infancia y la adolescencia están presentes en las relaciones que establecemos como adultos con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra pareja, ¿vale? Pero sobre todo en la educación de nuestros hijos. Está claro que como padres no hemos vivido en nuestra infancia y adolescencia el uso de las redes sociales. Como hemos dicho antes, no existía. Por eso es tan importante que dediquemos un tiempo a explorar juntos nuestras expectativas, nuestras creencias, cómo nos sentimos cuando nuestros hijos comienzan o usan de forma diaria las redes sociales. Para entender un poquito mejor la música de Tiburón, vamos a ver este vídeo, la importancia de la banda sonora. Y os voy a pedir que reflexionéis sobre cómo os hace sentir. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and Está claro.
que nos sentimos más cómodos con esa música agradable que con los gritos, ¿no? ¿Qué nos hace sentir esos gritos? Unos habrán sentido miedo, otros angustia, a lo mejor a otros no les produce malestar. Y eso dependerá de nuestra música de tiburón, de nuestras experiencias y aprendizajes previos, ¿no? De cómo fue nuestra adolescencia. Fue divertida, fue una época en la que tuvimos muchos conflictos con nuestros padres, con nuestros iguales, la vivimos con angustia y con miedo, podíamos explorar con seguridad, nos apoyaban en esa exploración, nos sentimos comprendidos. Vamos a ver un pequeño vídeo para ampliar este tema sobre la música de tiburón. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones. Tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice, tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado,
podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Ok, así que aquí estamos para aprender a acompañar eligiendo la seguridad. En esta diapositiva vamos a ver cómo podemos actuar cuando sentimos esa música de tiburón, ¿no? Esos pasos que hay que dar hacia la seguridad. Hay situaciones en las que yo percibo malestar. Por ejemplo, mi hija viene ilusionada con un vídeo de TikTok que ha hecho con una compañera y ante esta situación agradable a primera vista, yo noto angustia, yo noto mucho malestar. Ese malestar es nuestra música de tiburón, no es una situación en la que está en peligro. Y podemos pensar, es muy pronto para que use las redes sociales, no tiene edad, pero ¿cuál es la necesidad de mi hija en ese momento? Parece que quiere que me alegre en ella y luego me lo muestra. Parece que quiere que me alegre con ella y que exploremos juntas esta nueva experiencia. Si somos capaces de reconocer la música de tiburón, podremos seguir la necesidad de nuestros hijos con mayor seguridad y aceptando que no será así el 100% de las veces. No se puede seguir el 100% de las veces. Los pasos hacia la seguridad es reconocer la incomodidad que me está produciendo a mí la situación. Aquí está mi música de tiburón. Este malestar, este miedo, esta ansiedad es mío. Aceptar esa incomodidad, esto me duele, porque esta necesidad específica de explorar o este enfado que muestra mi hija está activando mi música de tiburón. Una vez que lo identificamos, es más fácil responder a las necesidades que está mostrando nuestro adolescente en ese momento. Vamos a ver con este cuadro cómo podemos distinguir esa música de tiburón, esas situaciones en las que se está dando, hablamos de que se está dando esa música de tiburón. ¿Qué sería ese sentimiento atemorizante que aparece en situaciones seguras? Por ejemplo, si mi hija está viendo tranquilamente vídeos de animales en YouTube y yo estoy muy preocupada, muy agobiada, porque ella está dedicando ese tiempo, que no tiene por qué ser excesivo a eso, no es una situación en la que ella esté en peligro, pero mi respuesta está siendo intensa y ansiógena. Eso sería un ejemplo de música de tiburón. Hablamos de estar en el blanco cuando la actividad es segura y la emoción que tenemos es de tranquilidad, o cuando existe un peligro y yo siento miedo, yo tengo la emoción acorde a la situación. Y hablamos de que ha ocurrido un error cuando la situación es peligrosa y yo me siento en calma. Yo me sentiría en el blanco cuando mi hijo está contestando a sus amigos por WhatsApp. Y también me siento en el blanco si mi hijo está recibiendo mensajes inadecuados por Instagram y eso me atemoriza. Y ocurre un error si mi hija está subiendo fotos en Instagram con poca ropa y yo me quedo tranquila. Antes de terminar, me gustaría hacer un breve resumen de lo que necesitan en esta etapa, visto con el mapa del círculo de seguridad en mente. Necesitan ser apoyados en su exploración
negociar con ellos sus responsabilidades y derechos para ir aumentando su distancia de exploración. Estar pendientes de ellos en diferido, respetando esa puerta que antes no estaba, aceptando su intimidad y que no nos vamos a enterar de todo lo que hacen. Aprovechar las oportunidades que nos brindan para ser bienvenidos y favorecer momentos para ellos. Estar presentes cuando ellos están presentes. Recordar que son una mente separada de nosotros. No juzgar por las diferencias de opinión. Recoger y organizar sus emociones. Normalizar los cambios emocionales que son muy intensos en esta etapa. Hacernos cargo de la exploración cuando es peligrosa, confiando en que no siempre que exploren se ponen en peligro. Y para terminar, me gustaría que vayamos juntos a la parte de arriba del círculo y exploremos, divirtiéndonos unos con otros con el siguiente vídeo de TikTok sobre el vocabulario de los adolescentes. ¿Qué significa stalkear? Es patinar en la calle, patinaje artístico de la calle. ¿Qué significa shipear? Así, mandar callar. A sipear todo el mundo. Mami, ¿qué significa ser boque o boquerón? ¿Quieres un bocazas? Del 15. ¿Qué significa chinarse? O sea, yo me chino contigo. Estoy chinada. Que estás súper pillada por mí. ¿Qué significa crash? O sea, por ejemplo, mi crash es el abuelo. Pues bueno, pues que ya no tiene relación, que ya se ha roto. Se ha roto todo. Mamá, ¿qué significa algo random? Por ejemplo, sí, eso, algo random, que algo es muy random. Muy fuerte. Bueno, Vale, ¿qué es hater? Yo tengo un montón de haters, tú tienes un montón de haters. amigos. ¿Qué significa stalkear? Es pa- Qué bueno este vídeo. Me ha hecho muy largo. Espero que os hayáis divertido con este vídeo, explorando juntos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Un montón de cosas me apuntaba aquí, tengo el cuaderno lleno. Este último vídeo me ha hecho gracia porque, claro, si no conoces un poco la terminología, tampoco creo que los padres se tengan que hacer a expertos en terminología, pero bueno, que si no conoces en qué están, es difícil saber diferenciar si es un riesgo o es una situación normal. Si tú piensas que un montón de haters son amigos, ¿no? Claro, ¿cómo vas a situarte cuando tu hijo tiene un montón de haters porque ha subido un vídeo? ¿Cómo vas a poder saber si en este mismo cuadrante, ¿no? Si es una situación peligrosa o si es una situación segura, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes estar muy cómodo pensando que estás seguro en una situación, o sea, tranquilo en una situación segura, cuando en realidad es este cuadrante otro, ¿no? Es una situación peligrosa, algo está yendo mal porque la estás viviendo como si fuera tranquilizadora, ¿no? Efectivamente. Ujú. Lo que pasa es que me venía a la cabeza, creo que también hay veces que, bueno, el día a día es difícil y entonces cansado, hay mucho trabajo. Los padres de adolescentes también son, aparte de padres, personas y entonces tienen sus trabajos, tienen su estrés, tienen su rutina. Tú eres madre de adolescente, ¿no? O sea, no sé cómo, entiendo que es tu día a día. Entonces, cuando están en este cuadrante que estabas dibujando ahora al final, las situaciones pueden ser en la vida real peligrosas y tú vivirla como una situación atemorizante, ¿no? Eso sería como estar en el blanco, está en riesgo, yo me activo y entonces voy a actuar ahí, ¿no? Pero, bueno, esto implica, entiendo esto que decías, de hacerse cargo, ¿no? Es el momento de hacerse cargo, Sí. pero no siempre uno tiene la energía para hacerse cargo o puede hacerse cargo también mañana, ¿no? Y ahora mismo no me entra esto. Entonces sería como mover las situaciones, en principio debería ser hacia el cuadrante, o sea, como esto, a ver si soy capaz de explicarlo, como esto a mí me carga, me activa un poco, en cierta manera sería un poco como esta música de Tiburón, ¿no?
yo ahora no voy a poder con esto, no me puedo hacer cargo, no es mi momento, y sería pasarlo, forzar, decir, bueno, no es para tanto, no es tan peligrosa esta situación, ¿no? Sería como moverlo al cuadrante de, es una situación que en la realidad es peligrosa, pero yo me voy a obligar a vivirlo con tranquilidad Mm. para no tener que hacerme cargo, ¿no? Que a lo mejor eso es una cosa que pasa a veces en algunos perfiles de familias, ¿no? Que es decir, O no no, puedo hacerme cargo ujú, en ese momento, ¿no? Tengo otra necesidad, estoy cansada y tengo que seguir mi propia necesidad, que eso también puede ocurrir, ¿no? Es cierto que no podemos seguir el 100% de las veces la necesidad de nuestros hijos. Eso no es ujú, posible, ¿no? ujú. Y una de las primeras preguntas que me ha apuntado aquí es, ayer estaba cenando con unos amigos de mi mujer y una de sus amigas decía, "Ay, mi sobrino, yo creo que ya está preadolescente". Y le dije, ¿pero cuántos años tiene? Y me dice, 12. Y le dije, hombre, más bien adolescente, diría yo, o sea, poco de pre le queda, ¿no? En qué edades incluyes tú en adolescencia o cuando estamos hablando de adolescencia, a qué harías referencia? O sea, ¿qué franja de edad hace referencia? Hombre, yo estoy de acuerdo contigo que con 12 años ya estamos hablando de adolescentes, ya no de preadolescentes. Y también lo que veo, lo que observo es que cada vez es una etapa, ¿no? Que empieza antes. Antes, bueno, pues hay más estímulo, hay una mejor alimentación, hay más información que, por ejemplo, la que tenía yo con su edad y parece que cada vez va siendo antes, ¿no? Con 9 años ya podemos ver 10 años, conductas de eh, quiero mi espacio, quiero mi intimidad. ¿Mm? Yo sí, ¿no? Yo lo pondría un poco ahí en esta etapa 10, Mm. 12, es como... Preadolescencia No, y luego ya probablemente no todos los niños, pero muchos niños, o por ejemplo, pues niños que están en contextos muy acogedores y que les permiten mucho su desarrollo, llegan a empezar estimulación. a empezar Ujú. a tener conductas de adolescente en torno a los 10, quizá Hombre, como conductas de identidad, ¿no? De desarrollo de la identidad en torno a los 10, luego ya más temas de pubertad estarían, bueno, pero depende de también cada depende, uno, pero en torno a los claro, 15, también 12. depende, hay niños que, bueno, pues que empiezan más tarde, Ujú. ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que los TDAH, ¿vale? Van como madurativa, emocionalmente van un poquito más retrasaditos que sus iguales, vamos, no es que vayan más, sino en relación a los niños de su edad, y esto se va notando, se nota un poco unos años más tarde. Pero claro, pero si por ejemplo, cogiendo ese ejemplo, ¿no? Niños que tienen un desarrollo de la identidad adolescente un poco más tardío, pero culturalmente y su entorno social están todos ya en prácticas de adolescentes, ¿no? Es decir, vamos a Mm. coger este tema de los móviles y redes sociales, entonces están en un riesgo especial, ¿no? O sea, particular, porque se están metiendo en comportamientos de exploración de adolescentes sin haber desarrollado todas estas habilidades eh, pues sin tener la capacidad aún de gestionarlas bien, con lo cual requieren especial supervisión. Eso por un lado, nos podemos encontrar que se están metiendo, ¿no?, a explorar en determinadas cosas que todavía no tienen esas capacidades y por otro lado también nos encontramos que se van alejando del grupo de iguales, se van distanciando, ¿no? No me interesa, buah, yo prefiero quedarme en casa solo, buah, esto no me gusta, buah, es que esto es un rollo, buah, qué tonterías se están haciendo y se van aislando, ¿no? Del grupo de Que iguales en también. cualquiera de los dos escenarios Exactamente. dispara música de tiburón, como Y estabas explicando, me efectivamente, imagino, ¿no? O sea, que efectivamente, ¿no? tanto que se aísle como que se meta de pleno es Sí, una situación que las familias viven con mucho estrés, porque bueno, es una situación segura para la mayoría, pero yo por la trayectoria que tengo con mi hijo, con mi hija, la vivo con especial temor, ¿no? ujú. Ujú. Y luego tengo aquí una reflexión que me había apuntado, a ver si la hacemos juntos. A ver, porque soy un desastre cogiendo notas, pero hablabas de, bueno, estas necesidades que tienen los niños cuando están explorando y las necesidades cuando están buscando que les regulen o que les llenen su taza emocional, decías. Eh, pero los niños son conscientes, ¿tú crees que tienen esta necesidad de protégeme?
Es decir, porque entonces, si no, siempre tendríamos que estar supervisando, ¿no? O sea, cuando hablabas de 4 necesidades y una es, estate pendiente de mí y la otra, protégeme, ¿vale? Cuando estoy explorando. Pero protégeme, yo me lo imagino muy fácil, por ejemplo, si mi hijo está en el parque y se cae, Ujú. enseguida va a ser la necesidad de protégeme, o sea, ponme en un sitio que esté seguro o no me lleves con los columpios que son demasiado difíciles para mí o cosas de este tipo. Sin embargo, si yo no estoy supervisando permanentemente qué hacen mis hijos con los móviles, ellos no van a tener esta capacidad de saber si están en una situación de peligro o no. Vale. Entonces, aquí está el tema este, porque con otros grupos, en otras situaciones hemos hablado de si lo que hacen los niños en redes sociales debería estar monitorizado permanentemente o no, por lo menos durante los primeros años en los que están en Vale. contacto Es con que estas cosas. yo creo que es distinto, ¿vale? Yo estoy de acuerdo contigo que hay que enseñarles y acompañarles. Primero, nosotros como papis creo que tenemos la responsabilidad de investigar, ver dónde nos estamos moviendo, conocer este mundo, que es el Instagram, que es el Facebook, que es el TikTok, a qué juegos juegan. Primero nosotros como padres, ¿no? Y acompañarles para que aprendan a utilizar, a utilizarlo, ¿no? Eh, va a ser, posiblemente suele ser más necesario monitorizarlos en unas primeras fases, ¿vale? Por ejemplo, empiezan a utilizar el WhatsApp, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, de 9, 10 años, ¿vale? Que ya tienen el WhatsApp, los compis, y yo quiero el WhatsApp y quiero hablar con mis amigos por el WhatsApp, pues no le voy a comprar un teléfono y le voy a instalar su número de teléfono con su WhatsApp, ¿vale? Pero le puedo dejar explorar en mi teléfono con su WhatsApp, ¿no? Y juntos ir hablando, ¿no? De cómo son las reglas del WhatsApp, cómo se habla en el WhatsApp, siempre con respeto, a través del WhatsApp no se insulta, ¿vale? Si mis hijos tienen claro, a través del WhatsApp no se insulta, ¿vale? Y ellos perciben esa situación en que están insultando a un compañero, ¿vale? Están en un protégeme y pueden decir, mira mamá, están insultando a un compañero, esto no está bien, ¿qué hacemos? ¿Mm? Ujú. ¿Vale? Hay situaciones que si vamos informando, ellos van a ir detectando y aprendiendo qué peligros hay, ¿no? Pues igual que las redes sociales no están abiertas, no pueden estar abiertas, hay que controlar, enseñarles, ¿no? Que pues, para sus amigos, para los cercanos, para los del colegio, no hay desconocidos y se va hablando, todo esto se va explorando con ellos y se va hablando y se les va dando esa información, pero creo que no hay que olvidar que nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? Como padres de estar informados sobre todo esto. Claro, estaba pensando que, claro, para que te diga, mira, mamá, están insultando a un compañero, ¿qué puedo hacer? O sea, si te pasa eso es un éxito, ¿no? Por ejemplo, cuando en el cole nosotros tenemos un tercero que nos informa de que hay algo que está pasando que no está bien, pues fíjate, ha pasado esto en el patio y creo que deberíais saberlo. Es un Ujú. éxito porque significa que ven que la parte de abajo del círculo, en este caso, está abierta y es receptiva, o sea, que no se va a cerrar esa parte de abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo predigo que, si de manera Se ha consciente que cortado, cuando... Pablo. Ay, Perdóname, no te he oído, se ha cortado. perdona. ¿Vale? Te has quedado en la parte de abajo del círculo. Ah, o sea, que lo que quiero decir es que si yo predigo que cuando te digo que, fíjate, mamá, están insultando a este otro, o fíjate, papá, están insultando a este otro en estas redes, la reacción de mis padres va a ser, ¿ves? Es que los móviles, es que esto solo trae problemas y no sé qué, no sé cuántos, y mira, te lo voy a quitar, porque, o sea, una reacción muy mediada por la música de Tiburón en esas necesidades, lo más probable es que a futuro vaya aprendiendo a no contarte o solo contarte en casos que yo vea que son gravísimos, ¿no? Claro. Ujú. ¿Vale? A mí me gusta mucho poner ejemplos de experiencias nuestras, ¿no? Si yo tengo un problema en el trabajo, ¿vale? Y voy a mi jefe para solucionar ese problema, ¿no? Para buscar juntos, hacer una corregulación, ¿no? Y entonces lo que hace el jefe es echarme la bronca y decirme que es que eso no puede ser, que es que no sé hacerlo, que ¿vale? Pues eso me va a hacer sentir muy mal. Ahí además tengo otra experiencia, tengo otro aprendizaje y me puede saltar en otro momento.
claro, ¿Vale? claro. Entonces, me pensaré muy mucho si volver. Por eso, tan importante, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿No? Si mi hijo llega y dice, oye, mira, están insultando a Luis por el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo me siento yo con eso? Es que esto es muy peligroso, es que esto no puede ser, es que fíjate dónde nos estamos metiendo. O, espera, vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Muy bien, me lo has dicho, has detectado, ok, yo mantengo la calma. Otra cosa es, ¿vale? Que eso a mí eh, no me guste o me preocupe, pero estaría en blanco, ¿no? ¿Mm? Claro, 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 claro. Ok. Y luego tengo una última reflexión, así de cosas que me han pasado por la cabeza mientras te escuchaba. Y una está un poco en relación a algo que tenía el otro día en el cole. Y es, vamos a imaginarnos un niño que no es muy hábil o tiene muchas barreras para la socialización en persona, ¿no? Es muy inseguro, tiene mucha inseguridad, mucha activación y entonces las cosas no le salen bien. Sin embargo, es capaz de tener una identidad digital en la que se siente muy competente. Es decir, pues resulta que en el cole lleva 2 años, el año pasado con la pandemia, tal, no sé qué. Bueno, no termina de socializar bien, sin embargo, juega al Minecraft o juega a no sé qué y está metido en una comunidad y tiene ahí como un perfil donde es súper valorado y súper reconocido, ¿no? Ujú. Entonces es fácil que se vaya disociando esta identidad digital de la identidad real y, y que solamente, o sea, o que quiera estar más en la digital, ¿no? Porque disfruta más, se siente más competente y le da le retorna mucho más la inversión de energía, ¿no? Eh, y esto, claro, a nosotros a lo mejor nos suena chino, pero en realidad ellos no ven esta diferenciación entre lo digital y lo social, sino hay un sitio donde yo me siento súper bien y hay otro sitio donde me Donde me siento siento muy, mal. muy competente, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué riesgos, o sea, cómo se posicionan ahí porque al final este niño, si está bien, en parte es por esta identidad digital que le está compensando mucho de insatisfacción, pero también hay muchos riesgos, ¿no? Y esta es una reflexión, pero no sé si, o sea, Muy buena la, es co- muy buena la reflexión, bueno, ¿no? la he visto y es verdad que es difícil posicionarte, porque claro, ¿cómo le vas a cerrar a este niño las puertas de un espacio bueno, que le reporta tanta satisfacción, pero al mismo tiempo, ¿esto es música de tiburón nuestra por nuestra no ser tan nativos digitales? ¿O realmente es una situación de riesgo no puede vivir solo en lo digital? Hombre, yo creo que no se puede vivir solo en lo digital, que hay un mundo real, ¿no? Y que hay que llegar a un equilibrio entre el mundo real y ese mundo digital. Para mí, este niño que está teniendo de forma presencial, le activa mucho relacionarse con los iguales, se aísla, para mí eso es una bandera roja, para mí ese niño hay algún problema, hay detrás, necesita ayuda. Y luego el hecho de, está fenomenal, que encuentre un espacio. Yo no creo que ese espacio haya que quitárselo, ¿vale? Hay que estar pendientes de ello, pero no quitarle ese espacio donde él está desarrollándose bien y ayudarle a ver qué es lo que está pasando en ese mundo más presencial, más social, donde él está teniendo dificultades. Pero voy a polemizar, ¿eh? A ver, Venga, va. a mí me da vértigo esto, ¿eh? Yo estoy como tú, hay mundo real y el mundo real existe y el otro es una extensión eh, que nos es útil, pero deja de ser útil cuando te desconectas del real, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, durante la pandemia el mundo digital se convirtió en real. Es decir, adultos y ¿Vale? niños nos dedicamos a vivir allí y seguimos funcionando. O sea que al final este niño tiene estas banderas rojas, son preocupantes, pero es el contexto, porque en otro contexto es muy competente. Entonces, ¿cómo convencemos a este niño de que no puede solo estar en lo digital? ¿No? O sea, ¿cómo podemos acompañar el uso y la gestión? No sé, entiendo que acompañándole más en lo real, ¿no?
O sea, esto me viene ahora, es decir, bueno, es que a lo mejor el problema ahí no es lo digital es consecuencia de lo real, ¿no? Y yo creo que también un peligro con lo digital es, claro, al final, si me voy desconectando más de lo real y voy dedicando más tiempo a lo digital, voy a la vez desconectándome más de lo real. Entonces yo creo que habría que tener un equilibrio, no quitarle lo digital. Ahí es competente, se le da muy bien eso, es el primero, es reconocido por los iguales, él se siente bien, ¿vale? Pero hay que ayudarle. En el otro aspecto, ¿no? No todos Claro, los niños tienen perdón, competencia en lo mismo, ¿no? Hay niños que son muy buenos en mates y otros en lengua, ¿no? Y bueno, pues el que tiene dificultades en lengua, ¿qué hacemos con ello? Pues le vamos a ayudar más en lengua, pero no le vamos a dejar de llevar a la clase de mates. claro, sería como Pero, pasar el círculo a la realidad, ¿no? O sea, ahora lo estamos enfocando acompañar la exploración y estar dispuestos para recibirles, poner este mismo prisma, pero en lo físico, ¿no? Pues acompañarles en la exploración en las relaciones sociales, en ajustar un poco los contextos o trabajar con el cole, pero no volcar toda la responsabilidad en que le ha absorbido lo digital, ¿no? Pero bueno, porque es difícil, ¿eh? Porque es muy fácil ver ahí el peligro en que lo digital es el disparador de todos estos problemas. O sea, él se ha aislado socialmente porque existe lo digital. Y a lo mejor, yo no estoy de acuerdo con eso. mm, yo creo que esa es un poco Yo, la polémica. yo considero que somos animales sociales, ¿no? Y considero, y más en la adolescencia, es una época en la que es muy importante para ellos estar, compartir con sus iguales, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo contigo en que es cierto que durante la pandemia, durante el confinamiento, todo lo social es lo que ha podido mantener y se ha vuelto muy real, todo a través de las redes, y que estamos observando que muchos chavales ahora están teniendo dificultades para volver a salir, ¿vale? Vemos que también eran chavales que tenían dificultades previas y que ha venido acrecentado, ¿no? por todo este aislamiento, pero en general el chaval quiere explorar, el chaval quiere pasar tiempo con sus iguales, quiere ir a jugar al fútbol, quiere, pues ahora que viene el verano me voy a la piscina, me voy al cine, me voy a hacer esto, ¿vale? O nos vamos a quedar, vamos a montar en bici. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Es ese equilibrio en la exploración. Tampoco creo que fuera, por ejemplo, saludable, ¿no? Que nuestro hijo esté explorando mucho tiempo, muchas horas estudiando. ¿No? Ahí también le estaría desconectado de otras cosas, ¿no? Mm, Entonces, claro. creo que el peligro es mucho, es muy intenso, es muy, ojo, ¿qué está pasando? Bueno, o sea, yo estoy Estoy de todo el acuerdo. rato arriba, ¿no? La parte de Claro, arriba del círculo. Ujú. yo sí, yo como creo que un poco lo que decías, creo que al final los coles lo que tenemos que empezar a pensar es que, bueno, esta época de educar en lo digital ha, ha tocado techo, es decir, hay que seguir educando en los riesgos, en el buen uso y tal, pero ya no como prioridad, sino que ahora o sea, el cole se tiene que convertir en una garantía de aprender a la relación social, o sea, de garantizar que la relación social se da y se da de manera educada, es decir, que en 10 años puedes desconectarte probablemente de lo social, ¿no? Entonces, en los coles, si la responsabilidad que tienen los coles es garantizar que los aprendizajes se mantienen de generación en generación, ¿no? Que cuidar la cultura, todas estas cosas, eh, el contacto social lo tiene que garantizar un cole. Entonces, ese es el punto. Es decir, bueno, hay coles que prohibieron los móviles, pero porque no era su forma de educar en la vida digital, pero ahora realmente si se decide prohibir o limitar el uso del móvil es porque estamos garantizando la relación social en persona, de igual a igual, ¿no? Porque si no es fácil que todas las relaciones estén mediadas por dispositivos y ahí es donde yo creo que se van perdiendo habilidades. Efectivamente. Ya que esté con una persona, pero estemos jugando a un juego digital. ¿No? La típica escena de hay 4 o 5 en la mesa y cada uno con su teléfono, ¿no? Que es lo que se Es ve, un sí, sí. problema. Claro, pues Eso entonces es a lo un mejor tenemos problema que asumir también. esa responsabilidad de decir, antes o siempre, ¿no? Hemos sido capaces de estar con la gente y conectar al 100% y no al 30% y el 70%
digital. Ujú. Es todo un reto el que tenemos. Sí, 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 sí. Bueno, por eso hacemos estas cosas, ¿no? Para ir dándole vueltas desde varias perspectivas. O sea, al final no tenemos la respuesta, pero bueno, estamos en esta época de explorar, ¿no? Y la idea es Explorar. explorar de manera acompañada con las familias. Entonces, probablemente Ujú. nunca vamos a tener una respuesta en ninguno de estos encuentros, pero sí acompañar a la gente que le vaya dando vueltas, que vayamos teniendo opiniones, gente experta, claro, Ujú. como es tu caso. Pues oye, muchísimas gracias, Cristina, por esta horita que nos hemos pegado aquí. Muchas gracias a Y yo creo que ha sido vosotros. súper interesante, quedará subido. Es un sitio, yo creo, una información a la que volver y masticar y darle vueltas y vivirla en distintas situaciones. Igual este es un sitio al que volver, ¿no? En la parte de abajo, decir, madre mía, esto se me está yendo de las manos. Voy a volver a esta información a ver si me da un poco de luz. Así que te lo agradezco en nombre del cole, claro, muchísimo y espero que nos veamos, como siempre, que hacemos estos encuentros, que tengamos la oportunidad de vernos en persona en el cole, que se puedan contestar las preguntas reales, directas, ¿no? Pues, aquí estamos en lo mismo, entonces, al real, ¿no? Sí, Entonces, que podamos contestar las preguntas directas de las personas, sus inquietudes, todas estas cosas, yo creo que será más enriquecedor que lo virtual, ¿no? hay ganas ya. Pues nada, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy Vosotros. grande, ¿vale?